Detrás de mí se encuentran los restos de lo que alguna vez fue un forjador de imperios. Octavio Paz lo definió como un sistema hegemónico de dominación. En México hemos tenido un sistema de dominación hegemónica de un partido. Por su parte, Vargas Llosa lo definió como la dictadura perfecta. México es la dictadura perfecta. Me refiero al partido de partidos, al Partido Revolucionario Institucional. ¿Es posible institucionalizar una revolución? En un principio, los vocablos institución y revolución son excluyentes entre sí. La institución lo que hace es establecer un orden y mantenerlo en el tiempo. Por su parte, la revolución es la ruptura violenta y abrupta del orden establecido. Por lo tanto, parece que a simple vista son irreconciliables la revolución y las instituciones. Sin embargo, la unión de estos conceptos por parte del partido responden a una retórica brillante, que tiene sus orígenes no desde el PRI ni desde sus antecesores, el Partido de la Revolución Mexicana y el Partido Nacional Revolucionario, sino desde Venustiano Carranza. En 1911, después de derrotar a Porfirio Díaz en Ciudad Juárez y mandarlo al exilio en el Ipiranga, los revolucionarios se pusieron de acuerdo para elegir un presidente provisional, que sería Francisco León de la Barra. Después, Madero quedaría electo como presidente de la República. Al llegar a la presidencia, Madero causó muchas molestias y decepciones, pues mantuvo en su gabinete a personas que habían estado en el gobierno de Porfirio Díaz y no cumplió con las exigencias obreras y agrarias que le habían pedido los demás revolucionarios. Varios de ellos desconocieron su gobierno, tal es el caso de Emiliano Zapata, que en 1911 promulga el Plan de Ayala, en el que desconoce a Francisco y Madero y se declara el legítimo sucesor del Plan de San Luis. Esta inestabilidad política fue aprovechada por Victoriano Huerta, un militar del gabinete de Porfirio Díaz que se había organizado junto con el embajador de los Estados Unidos, Henry Lane Wilson, para darle un golpe de estado a Madero, provocando la decena trágica y el asesinato de Francisco y Madero en 1913. Los demás revolucionarios vieron como una traición el asesinato de Francisco y Madero y un posible retroceso a la Revolución Mexicana. Es ahí cuando entra Venustiano Carranza, que promulga el Plan de Guadalupe, en el que llamaba al reconocimiento de la Constitución de 1857 y a la creación del Ejército Constitucionalista, conformado por las demás facciones revolucionarias para derrotar a Victoriano Huerta y llevarlo al exilio. Una vez vencido Victoriano Huerta, las facciones revolucionarias llamaron a una convención para decidir cuál iba a ser el futuro del país. Sin embargo, los jefes revolucionarios desconfiaban los unos de los otros. Al principio se dijo que se reunirían en la Ciudad de México, pero al ver el riesgo que esto implicaba, decidieron optar por un territorio más neutral y alejado de la capital, y llegaron a Aguascalientes. Esto es lo que se conoce como la Convención de Aguascalientes. Enviaron a sus embajadores a la Convención de Aguascalientes, donde saldría electo como presidente de la República Eulalio Gutiérrez. A Carranza le molestó no haber sido electo presidente de la República, dado que él se creía legitimado al reconocer la Constitución de 1857. Por su parte, Villa y Zapata se aliaron para poner en práctica sus proyectos de naciones, uno en el norte y el otro en el sur, y después entrarían a la Ciudad de México. Es en este momento cuando se toma una de las fotos más famosas que hay acerca de la Revolución Mexicana, si no es que es la más famosa, donde se encuentran Pancho Villa sentado en la silla presidencial y Emiliano Zapata a un lado de este. Carranza, al ver la unión de estos dos caudillos, ¡que viva la revolución! ¡Que viva! Optó por irse a Veracruz, donde haría adiciones al Plan de Guadalupe y establecería una nueva estrategia militar para vencer a Villa y a Zapata. Y es cuando Venustiano Carranza saca a relucir su arma secreta, Álvaro Obregón. Obregón era un gran estratega militar. En la batalla de Celaya se enfrentó a la División del Norte, que contaba con el doble de elementos que el Ejército Constitucionalista, y fue un gran golpe a las fuerzas de Villa. Los hizo replegarse hasta Santa Ana del Conde en León, lugar donde derrotaría definitivamente a la División del Norte. Es en esta batalla donde perdió el brazo, pero ganaría el apodo del Manco de Celaya, pero también ganaría ventaja para que el Ejército Constitucionalista actuara de una manera más libre. Con sus enemigos replegados, Venustiano Carranza llamó a un Congreso Constituyente en el año de 1916 en la ciudad de Querétaro. En este congreso no convocó a miembros de las demás facciones, ni zapatistas ni villistas, únicamente a constitucionalistas.
Lo que buscaba Carranza era ganar legitimidad política al cristalizar en el artículo 27 y 123 los principios que dieron origen a la Revolución Mexicana, que eran la no reelección, el reparto agrario, el sindicalismo y el derecho del trabajo. De esta manera, el Congreso Constituyente promulgaría el 5 de febrero de 1917 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cuando estaba en la licenciatura, un maestro decía: la Constitución mexicana es la primera constitución de corte social en el siglo XX, antes que la soviética de 1918 y antes que la de Weimar de 1919. Pero esto no es más que una falacia. En primer lugar, porque como lo dice el texto constitucional en un inicio, es una reforma a la del 57. Y en segundo lugar, porque solamente son 3 artículos los de corte social: el artículo 3, el 27 y el 123. No podemos decir que una constitución es de corte social cuando solo 3 artículos están redactados de esta manera y los otros 133 no lo están. Además de que esta constitución, la constitución de 1857, fue la que en un primer momento causó la Revolución Mexicana. Es incongruente decir que nuestra constitución es una constitución de corte social cuando no es más que una constitución liberal, porque en esencia es la Constitución de 1857, que en el fondo es también la Constitución liberal de 1824. Los constitucionalistas no pudieron ejercer de manera libre la Constitución de 1917 por los opositores políticos que tenían en ese entonces, por lo cual se fueron deshaciendo paulatinamente de ellos. Primero Zapata en el año de 1919, que fue muerto a traición por el Felón Guajardo en la hacienda de Chinamec. Aunque también los constitucionalistas sufrirían un gran golpe a ser asesinado Venustiano Carranza en el año de 1920, ante lo cual Obregón se posicionó como presidente de la República en el año de 1920, y fue en su cuatrienio cuando pudo poner en práctica los principios de la Constitución mexicana. Gracias al artículo 27, promulgó una ley agraria con la que hizo grandes repartos de tierra que le dieron popularidad. Por otro lado, se deshizo de sus opositores políticos como Francisco Villa, quien asesinó en el año de 1923, y Adolfo de la Huerta, quien trató de hacer una revolución para sacarlo del poder. Sin embargo, lograría derrotarlo y lo hizo exiliarse en Estados Unidos durante varios años. A la vez que Álvaro Obregón fue obteniendo mucho apoyo a través de los sindicatos, dado que él era parte del Partido Laboralista de México, un partido apoyado por el sindicato más fuerte en ese momento. A Obregón le siguió Plutarco Elías Calles, que tuvo un periodo presidencial muy accidentado debido a la Guerra Cristera, y al momento de casi terminar su periodo, regresaría Álvaro Obregón para proponerse a la presidencia de la República una vez más, tal y como lo había hecho Porfirio Díaz antes de comenzar con el porfiriato. Sin embargo, José de León Toral frustraría todas las pretensiones de Álvaro Obregón de regresar a la presidencia de la República, pues entraría a un restaurante donde estaban festejando el triunfo de Álvaro Obregón vestido de caricaturista y le dispararía, asesinándolo en el momento. Sobre este periodo histórico, Jorge Ibargüengoitia tiene una obra de teatro que se llama El Atentado, que relata a manera de farsa histórica la muerte del presidente electo Álvaro Obregón. Con la muerte de Obregón, Calles lo que buscó fue unir los intereses de agraristas, obreristas y demás personajes políticos de México para convertirse en el jefe máximo de la revolución y esconderse detrás de un partido, el Partido Nacional Revolucionario. Es cuando llega el periodo que conocemos como el Maximato, cuando Plutarco Elías Calles pone 3 presidentes distintos en un periodo de 6 años y así seguir manipulando a los demás presidentes, escondiéndose detrás de la máscara del Partido de la Revolución. Al llegar Cárdenas a la presidencia de la República, rompe abruptamente con Plutarco Elías Calles y lo manda al exilio y trata de darle una nueva imagen al gobierno a través de la fundación del Partido de la Revolución Mexicana. ¿Y cómo legitimó que este partido en verdad fuera de la Revolución Mexicana? Haciendo uso de los 3 artículos que mencioné anteriormente. El artículo 3 con la educación socialista de México que trató de implantar, el artículo 27 que usó para dar estos masivos repartos de tierra, mismo artículo que preveía la propiedad originaria en la que las tierras, aguas y los productos de subsuelo pertenecían originariamente a la nación, utilizó para realizar la nacionalización de la industria petrolera y ferrocarrilera que se encontraba en poder de los extranjeros y le convenía ya que se acercaba la Segunda Guerra Mundial. Y en tercer lugar, apoyando a los sindicatos con el artículo 123 constitucional, dándoles un papel protagónico en la política mexicana para que ellos a su vez lo apoyaran en sus empresas políticas y fueran una fuente de votos segura en las siguientes elecciones para asegurar la continuidad del Partido de la Revolución Mexicana. Cárdenas sentó las bases del México del siglo XX con el dominio del PRI en el gobierno de la República y en todos los demás estados y municipios de la Federación, teniendo un control absoluto sobre la política de México.
Cárdenas es el iniciador del presidencialismo moderno, con los sexenios. Él fue el primer presidente que tuvo un sexenio después de los anteriores presidentes de la República. Le siguió Manuel Ávila Camacho, que al final de su periodo fundaría el Partido Revolucionario Institucional, nombre que sigue vigente hasta nuestros días, pero cuya influencia no es la misma de la de hace 50, 60 o 70 años.